El aterrador secreto del Rey Loco, su cuerpo de vidrio y la maldición oscura que lo acompaña, nunca debí entrar en ese lugar maldito. El aire era denso, lleno de un frío que calaba hasta los huesos. Me detuve, tratando de calmar mi respiración entre susurros inquietantes que parecían llamarme. Cada paso que daba creaba eco, como si el ser oscuro que habitaba este lugar se estuviera burlando de mí. La rutina de mi vida diaria se desvaneció esa noche. Estaba acostumbrado a trabajar, a vivir entre el ruido de la ciudad, pero aquí, todo era una sombra. La luz apenas se filtraba desde el exterior, dejando todo en una penumbra horrible, como si incluso el sol tuviera miedo de entrar. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Cada rincón era una trampa potencial, un agujero negro que absorbía cualquier rayo de esperanza. Sentí una tensión creciente. Las puertas chirriaban a mis espaldas, cerrándose lentamente, como si tuvieran voluntad propia. La oscuridad parecía moverse con vida, arrastrándose por el suelo, susurrando mis temores más profundos. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿O había algo más vigilando en las sombras? Caminé hacia una habitación en el fondo del pasillo. Cada paso me acercaba más a la verdad aterradora que me aguardaba. Entonces, lo vi. Un cuerpo inmóvil, hecho de cristal, brillante y frágil. El Rey Loco, decían, atrapado para siempre en su propia locura. Podía ver mi reflejo en su piel de vidrio, distorsionado, horrorizado. Había algo más en sus ojos vacíos, un destello de maldad, una maldición oscura que aún lo mantenía atado a este mundo. Sentí un escalofrío recorrerme, mi pecho se apretó y un grito se atascó en mi garganta. La luz apenas iluminaba su figura, pero podía sentir la intensidad de su mirada, como si evaluara mi cada movimiento. Un sonido sordo hizo eco detrás de mí, un golpe contundente. Giré la cabeza, pero no vi nada. Solo el silencio, pesado y borroso, llenando el espacio a mi alrededor. Con cada segundo, la tensión crecía. Comenzaron a salir sombras, serpenteando por las paredes, acercándose. Sabía que debía irme, pero algo tiraba de mí. A medida que intentaba retroceder, algo frío y húmedo tocó mi hombro. No era el aire helado de la habitación, era algo, alguien, que me llamaba. Un susurro desgarrador resonó. No te vayas. Me giré rápidamente hacia el Rey Loco, pero estaba solo en la oscuridad. Sin aliento, miré hacia atrás, temiendo lo que pudiera estar allí. Y entonces, un grito rompió el silencio. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Me volví al sonido, el eco de un lamento desgarrador emanaba de una esquina oscura. Me congelé, mis sentidos agudizados ante la incertidumbre. La penumbra se hacía más espesa, zancadas espectrales danzaban en las paredes, tomándose un tiempo para disfrutar de mi miedo. Cada paso que daba era un reto a mi cordura, a la estabilidad de mi propia existencia. ¿Qué demonios estaba sucediendo? El aire se volvió aún más frío, y con cada inhalación, un sabor a metal se asentó en mi lengua. La visión se me nubló. La desesperación y la paranoia comenzaban a fusionarse, provocando burbujas de pánico en mi interior. El grito había cesado, reemplazado por un silencio ominoso que me envolvía, aún más pesado que antes. Un chasquido resonó detrás de mí, giré lentamente, el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi, una sombra alargada se deslizaba por la pared. Una figura indistinta, formándose y desvaneciéndose en la oscuridad. Él también me miraba. Sentí como si 1000 ojos invisibles se posasen sobre mí. No debería estar aquí, pensé, el instinto de supervivencia tomando el control. Pero, inusualmente, un impulso inquietante me instó a quedarme. A medida que me acercaba al Rey Loco, en su formalidad de cristal, un temblor me recorrió. En su mirada vacía brillaba un reflejo que no era mío. Con claridad terrorífica, vi a un grupo de rostros atrapados detrás de su epidermis de vidrio, como piezas de una pesadilla.
¿Eran sus súbditos? ¿Sus víctimas? Con la osadía de un tonto, extendí una mano, dudando por un breve instante antes de tocar su superficie helada. El momento en que mi piel conectó con el cristal, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me sentí caer a través de un túnel de oscuridad, donde el tiempo no corría de la misma manera. Una voz resonó dentro de mi mente, profunda y arrastrada por un eco distante. «Me has liberado», retrocedí, atrapado entre la realidad y una visión aterradora. La figura detrás de mí lanzó un grito animal, un sonido desgarrador que atravesó el velo de la penumbra. Me di la vuelta, pero no había nada. Solo la pared y el oscuro espacio a mi alrededor. Al volver la cabeza hacia el rey loco, su vidrio empezó a temblar y a vibrar, como si reprimiera una energía incontrolable. Las sombras danzantes se unieron, formando una figura conocida, un monstruo hecho de los recuerdos de aquellos atrapados. Sus cuerpos de cristal una vez más asimilaron la luz efímera que los rodeaba. La maldición del rey había sido levantada, y lo que había esperado en las oscuras profundidades de su prisión ahora iba a ser liberado. Sin tiempo para pensar, giré y corrí hacia la puerta, sintiendo el pánico aferrarse a mí como un parásito. Justo cuando la claridad de la salida se dibujaba frente a mí, algo aferró mi tobillo con una fuerza implacable. Miré hacia abajo, horrorizado al ver un brazo de cristal, surgiendo de la oscuridad como un tentáculo retorna de las profundidades. El rey loco sonrió, su sonrisa un reflejo distorsionado en la superficie de su piel. «Bienvenido a mi reino», resonó su voz, transformándose en un eco de risas maníacas. La puerta, ahora a unos pocos pasos, se convertía en un espejismo. Sentí como las sombras se arrastraban por mi piel, contrarrestando cualquier fuerza que intentara alejarme. La habitación se iluminó de repente, una luz cegadora atravesó la oscuridad, revelando la forma grotesca que se alzaba frente a mí. Y en su seno, un rostro conocido, un amigo perdido desde hacía tiempo de quien había visto el fin, atrapado en la misma prisión de locura, extendió su mano hacia mí. «No aceptes su regalo», murmuró con un brillo desesperado en sus ojos. Pero antes de que pudiera comprender, las sombras se lanzaron hacia mí, y la oscuridad se abalanzó con un hambre voraz, sellando mi destino. El frío se convirtió en una ola cortante. Cuando las sombras se cerraron, sentí que el aire se me escapaba, como si una mano helada le estuviera arrebatando la vida. Desesperado, tiré de mis piernas con fuerza, tratando de zafarme de la prisión de cristal que me atrapaba. Sin embargo, más brazos surgieron de la nada, se aferraban a mí, enredándose con un hambre desesperada. La figura de mi amigo desapareció tras las olas de oscuridad, pero su advertencia resonaba en mis oídos: «No aceptes su regalo». Sabía que lo que estaba sucediendo no era un juego, sino una trampa mortal. Exprimiendo lo poco que quedaba de mi fuerza, así como mi cordura, grité y pataleé. Fue entonces que vi las paredes comenzando a moverse, arrugadas como la piel de un anciano. Las grietas se abrían en las paredes y de ellas manaban voces, susurros de lamentos y súplicas de aquellos que habían sido tragados por el rey loco. Mi mente se atormentó al imaginarme convirtiéndome en uno de ellos, atrapado en una existencia sin final, un eco de lo que había sido. «Libérame», grité, creyendo que mis palabras quizás tendrían efecto. Pero en lugar de respuesta, un eco de risas estalló alrededor. Las sombras se reunieron en torno a mí, formando un círculo apretado. Su risa se convertía en un canto hipnótico, un llamado a la locura. En un instante de lucidez, vi que la figura del rey loco se alzaba en el centro de ese torbellino de sombras. «¿Realmente creíste que podrías escapar?». Su voz era como concreto triturado, cruel y desgarrador. Su rostro se deformó y detrás de él, los rostros de aquellos atrapados comenzaron a tomar forma. Sus expresiones de desesperación y angustia revelaban el horror de su verdadera existencia. Moldeados en formas distorsionadas, ellos suplicaban: «Únete a nosotros. No hay esperanza fuera de aquí». Un rugido de terror se arremolinó en mi interior. Estaba siendo consumido no solo por la oscuridad, sino por los ecos de aquellos que habían sufrido antes que yo. A medida que cada tentáculo de sombra se enroscaba más firmemente alrededor de mi cuerpo, el rey loco alzó su mano de cristal, un gesto que iluminó la habitación con un brillo etéreo y mortuorio. Extendió su otra mano hacia mí y en su palma apareció una esfera brillante, un conjunto de luces danzantes que parecían contener la esencia de todas las almas atrapadas. «Tómalo y serás uno de nosotros», un eterno carrusel de diversión y locura, ofreció. Mis instintos gritaban contra la idea, pero la esfera emitía una atracción inexplicable, como un faro que prometía una liberación de la agonía. La lucha dentro de mí se tornó feroz. Debía elegir, huir y dejar atrás la posibilidad de una respuesta, o aceptar la oscuridad y abrazar la locura, pero cuando intenté moverme, un grito desgarrador rompió la tensión en el aire.
Era la voz de mi amigo, resonando con una desesperación que atravesó la barrera del tiempo y el espacio. «No lo hagas», clamó, su rostro emergiendo una vez más entre las sombras, ahora más transparente que antes. «Confía en mí. Busca el reflejo». Sus palabras eran como un último susurro de razón en medio del caos. En un acto desesperado, volví mis ojos hacia el cristal de mi captor. En su superficie, vi mi propia imagen distorsionada, rodeada por los rostros de los que habían intentado hacer lo mismo, atrapados en su propia reflexión de locura. La realización me golpeó, aquello que había deseado conocer era, en última instancia, un espejo de desesperación. Con un grito que superó todas las limitaciones del miedo, me deslicé hacia los confines de esa luz, brillando intensamente, buscando un camino hacia su esencia. Finalmente, cuando sentí que el cristal estaba a punto de aplastarme, me arrojé hacia el reflejo, como si pudiera atravesar la superficie, con una última súplica a las sombras. «¡Ayúdame!». Pero la respuesta vino de forma inesperada y brutal. El cristal comenzó a estallar, colapsando sobre sí mismo en una explosión de luces y sombras, y todo se tornó negro. La oscuridad fue opresiva, y cuando finalmente desperté, noté una temperatura extraña y un silencio abrumador. Alcé la vista, sintiendo que había cruzado a un mundo nuevo, solo para encontrarme mirando la misma figura de cristal frente a mí, el Rey Loco sonriendo. «Bienvenido de nuevo», murmuró, mientras la oscuridad se erguía a mi alrededor, suave como una serpiente, antes de que una sinfonía de gritos arrancara un nuevo eco en el aire. El frío se volvió más intenso, una neblina helada me envolvió mientras trataba de comprender la posición en la que me encontraba. La habitación, ahora dominada por una penumbra casi palpitable, latía como si tuviera su propio corazón. Desde el suelo, una sombra parecía arrastrarse hacia mí, como si los ecos de las almas atrapadas bajo el dominio del Rey Loco buscaran ahora su venganza. «¿Lo has hecho bien?», su voz retumbó, resonando en cada rincón oscuro, envolviéndome en un manto de inquietud. «Has regresado al hogar de los perdidos. Pero, por desgracia, no hay camino de regreso». Su risa era un sonido mecánico, como el chirrido de un viejo engranaje desgastado. Traté de moverme, pero la sensación de ser observado se intensificó. Las sombras comenzaron a tomar forma, rostros distorsionados emergiendo de las profundidades como si la misma oscuridad quisiera hacerme parte de su grotesco espectáculo. Allí estaban mis antiguos amigos, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Sus ojos vacíos me miraban, y una mezcla de miedo y tristeza se apoderó de mí. «Esos son los que te precedieron», el Rey Loco se acercó, su figura parpadeando entre la luz y la oscuridad. «Cada uno de ellos hace un pacto, y tú, querido mío, estás en el mismo camino. Todos lo han intentado una y otra vez». Cohibido por la desesperación, recordé las palabras de mi amigo, «Busca el reflejo». En un último intento, giré rápidamente, buscando cualquier superficie que me pudiera ofrecer respuestas, pero solo encontré fragmentos de cristal y polvo, reluciendo como escarcha bajo la luz tenue. «No te preocupes. Pronto te daré un nuevo regalo», me dijo, agitando su mano hacia un rincón sombrío. De repente, un espejo apareció detrás de mí, su cristal oscuro parecía devorar la luz, mostrando un paisaje en ruinas, un torbellino de colorido caos. Con un impulso instintivo, me acerqué al espejo, mi corazón latiendo al unísono con la desesperación que emanaba de aquellos atrapados. Vi sus rostros de cerca, sus labios murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Pero en sus ojos, un sutil rayo de esperanza brilló. «No te dejes engañar. Ellos no pueden huir, pero tú sí puedes». El Rey Loco se erguía tras mí, cascadas de sombras arremolinándose alrededor, amenazando con arrastrarme nuevamente. «Escucha sus palabras. No tendrán más que mentiras», ordenó, agitando su mano de cristal. Sin embargo, la desesperación que sentía se transformó en determinación. Si tenía que luchar, lo haría. Enarbolando un grito de desafío, tomé una decisión: no sucumbiría. Avancé hacia el espejo, lista para atravesar su superficie. «Detente», la voz del Rey Loco se elevó, pero era demasiado tarde. Con un salto impulsivo, mis manos tocaron el frío cristal. En ese instante, una ola de energía atravesó mi ser, como si estuviera siendo arrancada de la existencia misma. El reflejo comenzó a distorsionarse, transformando cada resquicio de realidad en un caleidoscopio de imágenes flotantes. Vi visiones de otras realidades, un lugar donde la luz combatía a la oscuridad, donde esos rostros buscaban reclamar su libertad.
El poder del espejo emanaba desde dentro, y comprendí que tenía que descubrir cómo liberarlos, aunque eso significara enfrentar al rey loco una vez más, pero entonces, una risa profunda y retumbante resonó en el aire. Tonto, ¿de verdad crees que hay libertad en este lugar? Con un gesto dramático, las sombras comenzaron a entrelazarse, tomando la forma de criaturas indistinguibles, emergiendo de la oscuridad con ojos brillantes. Un grito se alzó en el aire, y el ataque fue instantáneo. Las sombras se lanzaron hacia mí, cada uno de esos rostros atrapados convirtiéndose en figuras espectrales que se abalanzaban. Mis manos comenzaron a moverse con desesperación, tratando de encontrar una salida, pero mientras la oscuridad me cubría, solo podía escuchar la voz del rey loco, susurrando en mis oídos: ahora serás parte del espectáculo o tal vez un nuevo regalo, una nueva sombra en mi colección. Y justo cuando mis ojos se cerraron por la presión, inesperadamente, encontré un destello de luz en mi bolsillo, una pequeña piedra brillante que brillaba intensamente. Antes de ser devorada por el abismo, me aferré a ella, alimentando la esperanza que se encendía en mi corazón. En ese último instante, comprendí que cualquier cosa podía cambiar. Un estallido de energía surgió de la piedra, iluminando la oscuridad que me envolvía. La luz se expandió como un hongo radiante, ahuyentando las sombras momentáneamente. Cada figura espectral que se había lanzado sobre mí se detuvo en seco, disolviéndose en un mar de humo negro que retrocedió ante el fulgor inesperado. El poder del reflejo, susurré para mí misma, comprendiendo que la piedra era mi salvación, pero también una advertencia. El rey loco se detuvo, sus ojos brillando con un furor terrible. No. Su grito era un trueno, resonando a través de la penumbra. La neblina, lejos de disiparse, pareció cobrar vida propia, envolviendo la habitación en una marea de terror. Las sombras comenzaron a retorcerse en formas aún más grotescas, dispuestas a retaliar. No permitiré que utilices ese juguete. Hazlo y conocerás el verdadero horror. Instintivamente, alzando la piedra en medio de la confusión, la luz pulsó con más fuerza, como si sintiera la inminente amenaza. Fue en ese instante que noté algo inquietante en el espejo detrás de mí. El cristal oscuro, que en un principio parecía un simple reflejo del horror que me rodeaba, ahora entrelazaba mi propia imagen con algo más. En la superficie, mis ojos se cruzaron con el del rey loco, pero lo que vi allí me paralizó. Su figura temblaba, se distorsionaba, como si fuera de cristal, vulnerable a cualquier fragmento de luz. Pero aquel semblante era también aterrador, como si su cuerpo estuviese hecho de astillas de vidrio quebrándose lentamente. Eres más observadora de lo que pensé. El rey loco se inclinó, su risa resonando como un eco distante de un tambor, pero eso no significa que escaparas de este juego. Mi esencia está impregnada en cada rincón de este lugar. No puedes librarte de mí. Las sombras comenzaron a avanzar de nuevo, pero esta vez, mi corazón se llenó de determinación. No podía permitir que la oscuridad me arrastrara de nuevo. Con un movimiento de brazos, levanté la piedra nuevamente. Vuestra maldición termina aquí, y grité, inundando la habitación con un torrente de luz deslumbrante. La superficie del espejo brilló como si finalmente estuviera respondiendo a mi llamado. Entonces, un grito desgarrador surgió de los labios del rey loco, mientras sombras conocidas de mis amigos atrapados emergieron de las paredes, extendiendo sus manos hacia mí. No. No te atrevas a liberarles. Su figura de cristal se agrietó, esparciendo fragmentos brillantes que chisporrotearon como estrellas sin camino. Las figuras espectrales, liberadas de su tormento y transformadas en un débil resplandor, comenzaron a desvanecerse, dejando solo un susurro de voces apenas audibles: gracias. Libéranos. Mi pulso se aceleró al ver sus rostros, cada uno reflejando un terror aterrador, en su fondo, una promesa de liberación. Pero mientras mi luz se intensificaba, comprendí que la lucha no había terminado. La sombra del rey loco se cernía sobre mí, un último ataque, lleno de furia. Desde la penumbra, una figura oscura emergió, un espectro que parecía absorber la luz, el último intento del rey loco por recuperar lo que había perdido. Me giré en el último segundo, y la piedra brilló aún más intensamente. La luz apenas podía sostenerse, el instante se volvió eterno. Y justo cuando el espectro se abalanzó sobre mí, todo se congeló en un grito silencioso. Fue en este rayo de tiempo suspendido cuando vi la forma del rey loco cambiar, sus fragmentos de cristal girando a su alrededor, disolviéndose lentamente, pero a la vez, un nuevo horror nacía de la oscuridad. Mi propia imagen apareció en la superficie del espejo, pero no era solo yo,
era la oscuridad, danzando con el reflejo de aquellos que había amado y perdido. Mientras la presión aumentaba, comprendí que no podía solo defenderme, debía hacer frente a la verdad escrita en mi destino. Atrapada entre la luz y la oscuridad, el espejo comenzó a temblar, liberando una grieta que se amplió, mostrando un túnel opaco que se cernía ante mí, succionando la luz. Y en ese último momento, cuando la piedra pareció perder su brillo, solo una pregunta resonó en mi mente: ¿qué parte de mí está lista para enfrentar al Rey Loco? Y entonces, el espejo se rompió en 1000 pedazos, dejando atrás un eco de risas que llenaron la habitación con un frío aún más intenso mientras la oscuridad se apoderaba de todo nuevamente. La oscuridad se abrumaba sobre mí, un silencio atronador donde antes había un caos de risas y gritos distorsionados. Me encontré en un abismo donde los fragmentos del espejo brillaban como estrellas caídas, su luz tenue luchando contra la negrura que se cerraba a mi alrededor. Al caer al suelo, sentí el impacto helado de la piedra en mi mano. Ya no era solo un objeto, se había convertido en el último vestigio de esperanza y, al mismo tiempo, en un recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Dónde estás? La voz del Rey Loco resonó en mi mente, retumbando como el eco de un tambor en una caverna vacía. No creas que has ganado nada. Este lugar pertenece a los perdidos, y tú ya eres parte de ellos. Rápidamente, me levanté, ladeando mi cabeza para escuchar. La habitación giró a mi alrededor, desdibujando los contornos de las sombras. El eco de sus palabras se convirtió en un murmullo, cada sílaba girando como una serpiente en el aire, pervirtiendo mis pensamientos. Pero el pálido haz de la piedra me recordó que, aunque estaba atrapada en esta nebbia, todavía había batallas que librar. De repente, desde el fondo de la penumbra, una figura emergió. No era el Rey Loco, sino un espectro familiar. Reconocí la esencia de uno de mis amigos, el pálido rostro delineado por una luz espectral, sus ojos perdidos en un abismo de desesperación. «Ayúdame», suplicó con un susurro que cortaba el aire como un cuchillo. «No puedo quedarme aquí, somos parte de su juego». «Pero no puedo arriesgarme a perderte de nuevo», respondí, el miedo pinchando mi corazón como un aguijón. «Eres uno de los que el Rey Loco atrapó, ¿y si es un engaño?» Un estremecimiento recorrió mi espalda. La imagen de mi amigo se desvaneció, como un reflejo en el agua perturbada por el viento, dejando detrás una estela de lágrimas invisibles. La sombra del Rey Loco se expandió más allá de las paredes, un manto oscuro que acechaba. De una esquina emergió un susurro más, las voces de otros, aquellos que habían ido y que estaban atrapados en la pesadilla. «Libéranos», repetían, sus ecos entrelazándose con la risa del Rey Loco que se hizo presente. Una a una, sus luces se apagarán. Este lugar es nuestro, y nunca nos iremos. El horror comenzó a desdibujar la línea entre la locura y la lucidez en mi mente. Si solo estaba huyendo, ¿acaso realmente podría salvar a mis amigos? Con cada fragmento que se deslizó de entre mis dedos, sentía que el Rey Loco estaba más cerca, cada vez más fuerte. La piedra en mi mano comenzó a temblar, pulsando con una energía que era tanto miedo como poder. Entonces, mientras mis dedos acariciaban las astillas del espejo, recordé lo que había presenciado. Cada fragmento era una historia, un eco. Aquellos a los que había amado realmente estaban cautivos en este lugar. Debía confrontar la oscuridad no solo para salvarme, sino para liberarlos a ellos también, pero antes de que pudiera formular un plan, un grito desgarrador atravesó la habitación. La silueta del Rey Loco se materializó ante mí, con ojos como llamas ardientes. ¿Listo para el final? Esta es la última lección, dijo con voz cruel, mientras sombras cobraban vida desde el suelo, sinuosas y hambrientas, acercándose a mí como una tormenta. Tu luz no iluminará el abismo que te rodea. Al sentir la presión de la oscuridad apretando mi pecho, comprendí que la única salida era hacia adelante, no hacia atrás. Con un grito de desafío, levanté la piedra y la empujé hacia el centro de la sombra. «No tengo miedo de ti», grité, mientras la luz se desataba a mi alrededor. Justo en ese instante, una forma alargada y oscura emergió, absorbiendo toda la luz, haciéndola desaparecer en el aire denso que me rodeaba. Las risas se convirtieron en chillidos desgarradores, y la figura del Rey Loco se fragmentó en un lienzo de cristal que chisporroteaba, pero el horror aún no había terminado. En un parpadeo, la oscuridad se retiró y reveló un camino hecho de sombras. Allí, en el centro, vi a mis amigos atrapados, pero no como había esperado. Ellos estaban en un torbellino de vidrio y cristal, sus ojos mirándome con desesperación. Mi corazón se detuvo.
Era un abismo lleno de sus rostros, todos pidiendo ayuda. Y entonces, como si estuvieran menguando en el tiempo, la figura del rey loco se elevó. ¿Te atreves a entrar en su prisión? Una vez que cruces este umbral, caducarás. La decisión me derritió, la luz en mis manos comenzó a desvanecerse. Debo, murmuré. Pero justo en ese momento, sentí una presión brutal en el alcance de mi mente, como si la oscuridad intentara devorar cada rincón de mi ser. Fue entonces que la piedra comenzó a brillar con una luz tan intensa que encendió el umbral, revelando un oscuro secreto oculto dentro de cada uno de ellos. Una sombra serpenteante emergió de la grieta, volviendo a manifestarse, mi propia silueta se retorcía conmigo, pero no con la mía, era la sombra del rey loco intentando fusionarse conmigo. Ahora verás lo que te espera, una voz escalofriante resonó en el aire, mientras las manos del espectro oscuro se extendían hacia mí, listas para atrapar mi alma en su abrazo gélido. La línea que separaba la luz y la oscuridad comenzaba a desvanecerse, y yo sabía que el tiempo se estaba acabando. El aire se volvió más denso, y en ese momento la luz de la piedra crepitante se intensificó, proyectando sombras que bailaban frenéticamente en las paredes, como si intentaran escapar del horror que estaba por desatarse. La figura del rey loco se convirtió en un torbellino de rostros, individuos atrapados en sus peores pesadillas, representaciones distorsionadas de mis amigos. Sus ojos me miraron con desesperación, rogándome que no cayera en la trampa. ¿Vas a quedarte ahí, contemplando tu propia oscuridad? ¿O te atreverás a dar un paso más? Te ofrezco el poder, serás la reina de este reino de sombras, siseó el rey loco, su voz un susurro de terciopelo negro que se deslizaba por mi mente. Sus palabras me rozaron como un helado viento invernal, desnudando mis más profundas inseguridades. La piedra en mi mano vibraba, como si quisiera liberarse de mi agarre, como si ésta fuese consciente de que la agonía se acerca. No voy a dejar que me atrapes, murmuré, aunque el eco de mis miedos comenzaba a pesarte fuertemente en el pecho. En aquel instante, una sombra pasó por mi lado, absorbiendo fragmentos de luz como un cazador voraz. Me di cuenta, con horror, de que ese ser no era más que un reflejo de mí misma distorsionado por la locura. Fui incapaz de soportar la visión. Cerré los ojos y me aferré más fuerte a la piedra. ¿Qué pasará con ellos si sucumbo a esto? Debo salvarlos, grité, una súplica más que una declaración. Las sombras parecían acechar con más intensidad, como un enjambre enfurecido. Querida, ¿crees que pueden ser salvados? O más bien, ¿serás tú la que se unirá al caos? La voz del rey loco reverberó nuevamente, ahora más cerca, envuelta en una risa que se asemejaba a llantos de una multitud paniqueada. Con un último suspiro de valor, abrí los ojos. La luz de la piedra se hacía más fuerte, incluso ante la oscura presencia del rey loco. Inmediatamente, una visión fugaz me envolvió. Mis amigos estaban atrapados en espejos, sus formas distorsionadas tras la refracción de sus propios miedos. Pero no solo eran ellos, su esencia permanecía enredada entre sí, compartiendo los mismos tormentos que el rey había impuesto a cada uno. No, grité, alzando la piedra hacia la figura oscura. La luz estalló en un torrente de fragmentos brillantes que se dispersaron, arrojando haces brillantes que cruzaban el aire, como espadas de oro atravesando la negrura. Romperé este ciclo, donde antes había miedo, ahora había determinación. Mi deseo de librar a mis amigos creció. Mientras la luz buscaba caminos, noté que cada fragmento regresaba hacia la oscuridad. Las sombras se encogieron, pero dejaron tras de sí una vibrante escenografía de sus atroces recuerdos desbordándose por los bordes. En ese momento, comprendí algo perturbador: la piedra no solo me ofrecería la luz, sino también un atisbo de sus secretos. ¿Vas a enfrentarte a su verdad?, preguntó el rey loco, su voz ahora cargada de un terror palpable. La oscuridad nunca se puede anular, solo puede ser utilizada. Esta vez, lo haré por ellos, afirmé, sintiendo el peso de los recuerdos, no solo de mis miedos, sino de su dolor. Cerrando los ojos, me dejé abrazar por el poder que emanaba de la piedra, convirtiendo el terror en una armadura brillante. Las sombras comenzaron a cobrarse, destruyéndose ante nuestra luz renovada. Pero entonces, el rey loco se lanzó hacia mí, con su figura serpenteante agarrando la piedra y desgarrando su energía. Si no puedes vencerme, nunca podrás liberar a quienes amas. Su risa se volvió una cacofonía de ecos distorsionados. En el clímax de la tensión, sentí que la piedra se fracturaba en mi mano, y de repente el suelo tembló bajo mis pies. Las paredes comenzaron a distorsionarse y una grieta se abrió en su centro.
Imágenes de mis amigos emergieron, sus rostros ensombrecidos por el terror en el que habían estado cautivos. Un grito resonó en el aire, era uno de ellos, atrapado desde adentro. No, grité, mientras las sombras se cerraban nuevamente. No dejaré que te lleve, la mala fortuna sé. Erguía con una energía oscura, sus risas y gritos enloquecidos resonando en el escenario, mientras la luz desapareció, dejando el abismo sin fondo florecer. Estaba en el borde de la locura, la grieta se estiró cada vez más, y supe que, para el rey loco, el juego apenas comenzaba, estábamos más cerca de perderlo todo. Las palabras retumbaban en mi cabeza, resonando como campanas lejanas en un día de niebla. En ese instante crucial, la luz que había brotado de la piedra se transformó en un tumulto de emociones, una tormenta de recuerdos e inseguridades entrelazados que desbordaban su esencia, creando un espacio implacable donde el terror fluía como un río desbordado. «¡No cedas!». «Lucha», me grité a mí misma, sintiendo el frío asfixiante de la desesperación apretando mi corazón. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, una nueva sombra emergió de la grieta, más grotesca y alargada que cualquier forma que hubiera visto hasta aquel momento. Con su forma gelatinosa y textura resbaladiza, esta nueva presencia absorbía cada fragmento de luz que conservaba mi esperanza. En ese momento, supe que la habitación no era un simple espacio, sino una cámara de juicios donde el rey loco se deleitaba en nuestras agonías. Cada paso que das, cada poro de tu piel, se alimenta de la desesperación que dejan tus amigos, susurró el rey loco, su voz ahora un hilo de maldad. Mira cómo se retuercen en su propio sufrimiento, un espectáculo digno de reyes. Y tú, cielo, serás la que les brinde esta agonía, si te atreves a desviar tu mirada. Un estallido de risas resonó desde las sombras, llenando el aire con ecos de tormento. Luego, surgió el rostro de uno de mis amigos, indistinguible y oscurecido por la desesperanza. «Libérame», suplicó, pero su grito era un eco lejano, como un lamento atrapado en el abismo. Cuanto más luchaba, más podía sentir que al mismo tiempo se aferraba a la brusca realidad de su sufrimiento. La grieta se expandía rápidamente, como un gélido abismo que amenazaba con tragarse no solo a mis amigos, sino a todo lo que alguna vez había sido una vida normal para mí. Sentí que las sombras se escabullían, tratando de llevarse fragmentos de mi ser y de su esencia. «Debes decidir, querida», murmuró el rey loco, acercándose a mí como una brisa helada y burlona. «La verdad es un arma de doble filo. Utilizarás este poder para salvarlos o para unirlos a tu tormento». Mientras me debatía entre la duda y el miedo, miré la grieta. Algo brillaba en su interior, un reflejo borroso que parecía contar una historia prohibida, una historia de desolación y esperanza que vibraba a través de las sombras. Sin darme cuenta, la piedra se había vuelto fría en mi mano, su energía menguando mientras la oscuridad me rodeaba cada vez más. «Basta», grité, aferrándome a la última pizca de valor. Con la piedra en alto y enfocando todo lo que significaban mis amigos, el brillo brotó y chisporroteó, empujando hacia el caos que me rodeaba. Las sombras se encontraron con la luz como un océano de oscuridad y fui consumida en un momento. El horror se transformó en un espectáculo de colores brillantes y gritos despojados de esperanza. Los rostros de mis amigos comenzaron a emerger con más fuerza, y en esa danza de desesperación vi sus ojos, suplicantes pero llenos de fe en mí. Su presencia revitalizó mi propósito. Pero el rey loco sonrió con una satisfacción espeluznante, como si contemplara la caída inminente de lo que antes consideré una certeza. ¿Acaso crees que puedes salvar a quienes no quieren ser salvados? El sacrificio es solo un espejismo, y tú, oh, dulce reina, serás el mejor de los sacrificios, me dijo, su rostro deformándose en 1000 expresiones mientras la grieta se convertía en un foso interminable, y su risa se mezclaba horriblemente con los ecos de mis amigos. «Esto no se acabará hasta que yo lo diga», grité, sintiendo como el poder de la piedra brotaba en mí, iluminando las sombras que se arrojaban sobre la luz con un último estallido de energía, pero entonces, todo se oscureció de nuevo. Un silencio sepulcral inundó la habitación mientras una sombra masiva emergía del foso, su forma cambiante estilizando contornos humanos y monstruosos. «Cálmate, pequeña. Ven a mí. Juntos podemos construir un nuevo reino donde el horror será nuestra única verdad». La sombra se palpó como un manto, extendiéndose hacia mí, y comprendí con horror que no era solo una tentación, sino una invitación a abrazar la oscuridad de una forma que nunca hubiera imaginado, y en medio de ese caos, la piedra en mi mano comenzó a fragmentarse de nuevo, como si el tiempo se detuviera, dejando al desnudo un secreto aterrador.
En el fondo de su vacío, una figura se manifestaba, una figura que me miraba con ojos desolados que parecían responder la pregunta que aún no me había atrevido a formular. Esa figura era, yo. La revelación me golpeó como un rayo, electrificando cada fibra de mi ser. Miraba mi propio rostro, pero no era el que conocía. La figura en la sombra estaba marcada por una tristeza infinita, con ojos que absorbían la luz, embriagados por el desgarro del tiempo. Con cada segundo que pasaba, la grieta se ensanchaba, permitiendo que más sombras se deslizasen a su alrededor, y sentía como su esencia se entrelazaba con la mía. ¿Quién eres?, logré susurrar, mi voz un hilo tembloroso. La figura sonrió, aunque era una sonrisa que emanaba una tristeza profunda, la sonrisa de alguien perdido en una eternidad de dolor. Eres todo lo que alguna vez deseaste ser y todo lo que temiste llegar a ser, respondió ella con un eco sibilante que retumbaba en las paredes de mi mente. Soy el reflejo de tus decisiones, el sacrificio que jamás quisiste quedar atrapado. El rey loco observaba desde la distancia, sus ojos centelleando como brasas. La verdad está en la suposición. Tus amigos sufren porque tu corazón les ha abandonado. Ellos son el eco de tu propia desesperación. Desesperada, volví a mirar a mis amigos atrapados en la penumbra. Sus rostros describían un sufrimiento tortuoso, mientras que la sombra serpenteante iba desgastando la esperanza en sus ojos. Pero la figura, la parte oscura de mí, seguía hablándome, sus palabras deslizándose como un veneno. Tienes el poder de decidir su destino, pero el costo será mayor de lo que imaginas. El amor está unido al sacrificio. No. No puedo permitírselo, grité, sintiendo la enormidad de la culpa aplastando mi alma. Si el sacrificio es lo que pides, prefiero luchar. Las sombras comenzaron a moverse en respuesta a mi resistencia, como animales furiosos hambrientos de poder. La figura de mí misma se desvaneció por un momento, pero regresó de inmediato, más intensa que antes. Luchar es hermoso, pero también fútil. ¿Sabes qué es realmente la madurez? Una aceptación de lo que eres y de lo que has dejado atrás. Me sentí desgarrar entre dos mundos, sin poder liberarme de las cadenas que la sombra había forjado alrededor de mi corazón. La piedra en mi mano, ahora completamente fracturada, dejó escapar un fulgor errante que se apresuró a penetrar la negrura. Podía escuchar los ecos de susurros y lamentos, y el rey loco comenzó a acercarse, disfrutando de mi tormento. Veo que has comenzado el viaje hacia tu verdad, pero todavía no has tomado la decisión que esperas, dijo, con un tono burlesco. El sacrificio está frente a ti, en cada forma, en cada sombra. Deja que sus gritos sean tu melodía. Las sombras, ahora impulsadas por la voz de su maestro, comenzaron a reptar hacia mí, llenando el aire con un hedor de desesperación. Me vi obligada a retroceder, pero una idea surgió entre los fragmentos de mi conciencia: si las sombras estaban conectadas a mi dolor, tal vez podía quebrar sus lazos al enfrentarlas con la luz de la verdad. No permitiré que esto termine así, exclamé, mientras un resplandor comenzó a emanar de mis heridas, manifestando una corriente vendaval dentro de mí. Sentí una oleada de fuerza que pululaba desde lo más profundo, mezclada con el consejo de la figura sombría. Hay algo que debo hacer, pero el rey loco se posicionó frente a mí, desdibujando los límites de lo que una vez consideré real. Tu luz nunca será suficiente. Solo el sacrificio hará que caiga este reino de tortura. La sombra, alimentada por su locura, se lanzó hacia mí, mientras yo respondía con todas mis fuerzas. Un grito desgarrador salía de mis labios, resonando en la oscura cámara. El impacto de su esencia fría abrió un abismo bajo mis pies. Todo se volvió un torbellino, luces y sombras giraban en una danza aterradora, y en un último intento de salvar a mis amigos, me lancé hacia la grieta, con la esperanza de destruir el ciclo que parecía eterno. Pero un grito desgarrado resonó en mi mente. «¡No te vayas! ¡No me dejes aquí!». Era la voz de uno de mis amigos, una súplica ferviente que atravesó la oscuridad y resonó en mi corazón. Justo en el último instante, antes de caer, una revelación ardiente me abrazó. La sombra reflejada en la figura de mí misma se recreó en una forma mejor. Mi corazón, con el peso de sus sufrimientos, comprendió que solo podía liberarlos si abrazaba el sacrificio, y la figura sonrió con orgullo, pero en ese momento, el rey loco rugió con furia, la grieta se cerró de golpe, con la sombra de la desesperación todavía ecoando a mi alrededor. Lo que elijas, será la raíz de tu verdad, o tu mayor condena.
Y este es solo el principio. La oscuridad se aglomeró y el suelo bajo mis pies comenzó a desvanecerse, dejándome colgando entre la esperanza y la desesperación. El abismo bajo mí se abrió una vez más, y en medio de las sombras vibraba una resonancia, como si el horror se preparara para revelarse en su forma más pura. El antiguo sacrificio estaba a punto de desvelarse. El frío envolvía la habitación, arrastrando mis pensamientos hacia un abismo de pesadumbres. Me encontraba una vez más frente a la figura del rey loco, la única presencia que persistía entre las sombras de mi vida desgarrada. «Bienvenida a tu condena», resonó su voz, una mezcla de alegría retorcida y maldad indescriptible. Las imágenes de mis amigos, atrapados en el sufrimiento, desfilaban ante mí, sus rostros demacrados clamando por libertad. Pero, en el fondo, una sombra en sus miradas parecía contemplar su destino como una especie de aceptación impotente. Aquello rompió mi corazón. ¿Era esto lo que les había ofrecido con mi fracaso? El peso de la culpa era una losa aplastante. Él no ha ido a ninguna parte, susurró la sombra que me había advertido, pero no era el reflejo que esperaba. Era yo misma, pero en una forma distorsionada, un eco de mi propia desesperación. Tu poder puede crear un nuevo camino, pero también destruir lo que te queda, advirtió, y en su abrazo sentí la marea del horror. Un resplandor antinatural surgió del suelo erosionado, brillando con un poder que parecía ansiar ser liberado, como una serpiente lista para atacar. En su centro, un espejo roto brillaba débilmente, reflejando imágenes de un pasado que nunca debería haber recordado. Momentos felices, éramos invencibles, hasta que el rey loco encontró su camino en nuestro mundo. Recuerda, el sacrificio puede salvar o condenar, resonó su voz, y su risa se elevó, como una brisa gélida de un inminente invierno. Tu amor es tu peor enemiga. Con cada palabra, los gritos de mis amigos se unieron al canto macabro del rey loco, envolviendo la sala en un torbellino de voces que superaban cualquier ruido lógico. Esa cacofonía era mi propia tortura, no podía huir de la verdad de que había fallado en protegerlos, y su sufrimiento era un eco de mi debilidad. Sin embargo, en el centro de esa tempestuosidad, algo despertó en mí. Una chispa de luz luchando por aferrarse a la razón. No podía sucumbir. No esta vez. Mis amigos eran una parte de mi alma, y si había una forma de liberarlos, tenía que intentar hacerlo. No, no voy a dejar que esto termine así, y grité, sintiendo el poder del miedo fusionarse con la ardiente determinación. La piedra, quebrada en mi mano, comenzó a vibrar, pulsando con un resplandor que hacía eco de mi voluntad. Las sombras temblaron ante su luz, como si el mismo rey loco se sintiera amenazado. Pero él rió, extendiendo su mano de cristal hacia mí. Eres tan ingenua. La oscuridad no puede derrotarse con luz, querida. Debes unirte a mí, aceptar la locura que habita en ti. Ven y toma el regalo de tu sacrificio. Únete a mí y seremos uno. Las visiones de mis amigos arremetieron, recordándome sus risas, su amor incondicional. Mientras su esencia clamaba por libertad, entendí que mi verdad se entrelazaba con la suya. Tienen razón, grité, el eco de mi voz resonando en el tormento. No son ellos los que deben ser salvados, soy yo la que debe ser liberada de ti. Con un nuevo fervor, elevé la piedra, un fragmento de luz brillante y vívido se expandió como una explosión. Pero antes de que el fulgor pudiera solidificarse en un poder determinante, el rey loco comenzó a transformarse, su expresión deformándose en un horror indescriptible. Era como si su esencia de cristal resonara con todas las piezas de cristal roto que había acumulado a lo largo de su oscuro reinado. ¿Qué has hecho?, rugió, su voz retumbando con una furia que hizo crujir la sala. Esto no es el final, sino el comienzo de tu horror. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, vi las almas de mis amigos y de aquellos que había perdido flotando en el aire, atrapadas entre luz y oscuridad, observando la batalla. Un instante de lucidez me atravesó, la verdad era el espejo en el que todos encontrábamos nuestro destino, y al unir nuestras luces las de todos nosotros podría liberarlos. Las sombras, temerosas, retrocedían. Al reunir todas mis fuerzas, me lancé hacia el espejo. Al otro lado, el reflejo de todos nuestros rostros brillaba como una estrella en la penumbra. Ríndete o enfréntate a la verdad. Puedo romper tu sombra, exclamé, mientras los ecos de nuestros espíritus se entrelazaban con la luz. El rey loco se erguía con fuerza, su esencia rechazando la luz, y mientras la penumbra se arremolinaba a su alrededor, comprendí que aunque había enfrentado mis miedos, no todo se resolvería con el sacrificio. El verdadero horror se desveló cuando la luz comenzó a desvanecerse. No creas que esto acabará aquí, susurró,
mientras un nuevo terror se alzaba de las sombras, un eco de toda la locura y sufrimiento que había presenciado. El mal perdurará. Cada sacrificio nunca será suficiente, y tu verdad solo alimentará el ciclo de la locura, y en ese momento, comprendí que el rey loco no era solo un monstruo, sino una parte de mí misma que nunca podría ser eliminada del todo. Un eco de cada elección, cada miedo no enfrentado, la última de las luces brilló fugazmente antes de que la oscuridad volviera a arrasar todo. Entre risas y gritos, sentí como su locura se deslizaba hasta mi piel, ya no podía escapar, el horror persistía. Este es mi reino, y tú serás su reina. La risa del rey loco resonaría eternamente, mientras los ecos de mis propios miedos se alzaban a su alrededor. Y, en mi mente, resonó la última y escalofriante verdad: siempre seré parte de él, y la locura nunca se irá.